¿Qué tal? Soy Sergio Ortiz y me da muchísimo gusto poder llegar hasta ti a través de este medio. Asimismo, aprovecho la ocasión para agradecerte infinitamente que me permitas compartir contigo estas reflexiones sobre el tema de la educación de los hijos. Comenzamos. Desde hace algún tiempo estamos ya en una época en la que podemos decir que tenemos una crisis de recursos humanos. Hablar de crisis de recursos humanos es hablar del uso muy pobre que hacemos de nuestros talentos. Muchas personas pasan su vida sin ningún sentido de cuáles pueden ser sus talentos o si tienen alguno del cual poder hablar. Hay personas que creen que no son buenas en algo o no son buenas en nada. Personas que no disfrutan lo que hacen. Son personas que simplemente pasan su vida acostumbrándose. No reciben gran placer de lo que hacen. Lo sufren en lugar de disfrutarlo. Son de las personas que esperan ansiosamente a que llegue el fin de semana. En contraposición también hay personas que aman lo que hacen y que no se imaginan haciendo cualquier otra cosa. Y vaya, no es lo que hacen, sino lo que ellos son haciendo lo que hacen. Pero bueno, esto no es cierto para la mayoría. Y aquí tenemos que hablar de educación. La educación, en cierta forma, aleja a muchas personas de sus talentos naturales. Y los recursos humanos son como los recursos naturales, los cuales a menudo están enterrados. Hay que ir a buscarlos. O sea, no están tirados por allí en la superficie. Es más, hay que crear las circunstancias donde surjan por ellos mismos. Los sistemas educativos del mundo hoy por hoy se están reformando. Sin embargo, hablar de reformar un sistema educativo no es suficiente. Es decir, las reformas no tienen sentido si solamente están mejorando un sistema obsoleto. En educación no necesitamos una evolución, necesitamos una revolución en la educación. La educación tiene que ser transformada en algo más. Uno de los grandes desafíos en la educación es innovar. La innovación es difícil porque significa hacer algo que las personas batallan en hacer. Significa desafiar lo que tomamos por hecho, cosas que pensamos que son obvias. El gran problema para la reforma o transformación es la tiranía del sentido común. Las cosas que las personas piensan. No puede hacerse de otra manera porque así es como debe hacerse, así es como siempre se ha hecho. A propósito de esto, veamos una pequeña reflexión de alguien que se llamó Abraham Lincoln. Los dogmas del pasado silencioso son inadecuados para el presente tempestuoso. La ocasión es una montaña de dificultades y debemos crecer con las circunstancias. Debemos aprender a crecer con esas circunstancias. Si un caso es nuevo, entonces tenemos que pensar de nuevo y actuar de nuevo. Debemos desencantarnos nosotros mismos y así podremos salvar nuestro país. Estamos encantados con lo que simplemente damos por sentado, damos por hecho. Muchas de nuestras ideas han sido formadas no para enfrentar las circunstancias de nuestra época, sino de épocas pasadas, de siglos pasados.
solo que nuestras mentes siguen hipnotizadas con esas ideas. Ya debemos desencantarnos de algunas o de muchas de esas ideas. Hay cosas con las que nos encantamos en la educación. Por ejemplo, con la idea de la linealidad. Inicias aquí, continúas este trayecto y si sigues todo bien, terminarás aquí. Como que estamos obsesionados con la linealidad. Fíjense, el pináculo de la educación parece ser llegar a la universidad. Estamos obsesionados en hacer que la gente entre a la universidad. Los papás, los educadores. Bueno, pero tal vez no todos necesitan ir a la misma edad a la universidad o al mismo ritmo. Afortunadamente hoy podemos reflexionar de esta forma. Las comunidades humanas dependen de una diversidad de talentos, no de una concepción única de la capacidad. Y aquí tendríamos que reconstruir la idea que tenemos como sociedad de capacidad y de inteligencia. Otro gran problema u otra gran idea con la que estamos encantados es la de la conformidad. Aquí podríamos hablar del empobrecimiento del espíritu y la energía que agotan el cuerpo. Se destaca que el talento humano es muy diverso. Cada quien tiene su propio talento y su propio tiempo tal vez para desarrollar esos talentos. No todos vamos a la misma medida, al mismo nivel, al mismo ritmo, pero sí es cierto que todos tenemos nuestros propios y diferentes talentos. Las personas tenemos aptitudes muy diferentes entre nosotros. Es bello ver a alguien que está apasionado con lo que hace, con lo que es. A menudo encontramos personas haciendo algo que no les gusta y que no les importa. La pasión es aquello que entusiasma nuestro espíritu y nuestra energía vital. Si estás haciendo algo que amas, si estás en aquello en lo que eres bueno, el tiempo se pasa volando y ni siquiera te das cuenta. 1 hora es como 5 minutos. Pero si estás haciendo algo que no se identifica con tu espíritu, el tiempo es una eternidad y 5 minutos van a parecer por lo menos 1 hora. Hoy vemos a niños, adolescentes, jóvenes, ya sea en casa o en la escuela, aún en las plataformas digitales que hoy se utilizan, aburridos, cansados, estresados, no les gusta o ya no quieren nada con la escuela o con la educación que reciben porque no alimenta su espíritu, porque no los apasiona, porque no les permite explorar y explotar sus talentos. Es decir, no están alimentando su energía, su pasión. Tenemos que cambiar las metáforas, cambiar de modelo de educación. Un modelo que ya no esté basado en la linealidad o en la conformidad, sino un modelo en el que prevalezca el florecimiento humano, el florecimiento de los talentos de cada ser humano, de cada persona. Y eso es al propio ritmo de cada quien, al propio tiempo de cada quien. Creo firmemente que las tecnologías actuales, combinadas con el extraordinario talento de los maestros y también de los papás, ofrecen una excelente oportunidad para revolucionar la educación. Tenemos que cambiar de modelo de educación para propiciar y permitir a las nuevas generaciones el desarrollo de sus propios talentos. Que cada persona sienta que está alimentando su espíritu, su energía, y que aquello que hace o que va a hacer se identifique con su espíritu y con su energía. Una educación donde en la escuela o en la casa las nuevas generaciones puedan florecer. Cada día y en todas partes los hijos extienden sus sueños bajo los pies de sus papás. No los pisotees, ayúdalos a realizarlos.